Perfecto. Y bueno, les doy una cordial bienvenida a esta clase de la Escuela Dominical y vamos a comenzar con una oración. ¿Algún voluntario para hacer la oración? Todo es levantando la mano. Si no, se la voy a pedir, por favor, si el hermano Alegría, la hermana Alegría, muchas gracias. La idea es levantar la mano en la aplicación, por favor, ¿ya? Perfecto. Ya. Amado Padre Celestial, te queremos dar las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como hermanos en esta clase de escuela dominical. Te damos las gracias por tener una maestra entusiasta y también con el espíritu para ayudarnos a progresar en este tiempo. Te damos las gracias por el evangelio que tenemos en nuestras vidas, también por el libro de Mormón. Te queremos pedir, Padre, tu protección, que esta clase pueda ser buena para cada uno de nosotros, que podamos sentir el espíritu en cada uno de nuestros hogares. Y también bendice a los hermanos y a las personas que están pasando por dificultades en este tiempo. Y estas cosas, Padre, te las queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, esta semana estudiamos Mosía del 18 al 24, donde vamos a ver los frutos de la predicación de Abinadí, ¿ya? La clase anterior terminamos viendo que finalmente el rey Noé decidió enviar a matar, y por muerte lo quemaron, ¿no es cierto?, al profeta Abinadí. Y dijimos que su muerte no había sido en vano y de que en esta clase vamos a ver los frutos de su predicación. Vimos que Alma sí le creyó su mensaje y se fue entre el pueblo para poder predicar este mensaje a este pueblo. Y un paréntesis, la semana pasada vimos también cómo este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, bueno, que el pueblo del rey Benjamín lo tomó así, con tanto gozo, con tanta esperanza, el pueblo del rey Noé lo tomó con rabia, con ira, y lo rechazó, ¿ya? Se sintieron ofendidos cuando el profeta Abinadí los llamó al arrepentimiento. Si ustedes recuerdan, el mensaje del rey, cuando el rey Benjamín les habló a su pueblo, también los llamó al arrepentimiento, pero ellos no se ofendieron. Ellos tomaron su mensaje con gozo. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo, según esté nuestro corazón, nosotros tomamos los mensajes y la voz del Señor por medio de los profetas. Y podemos analizar también cómo hoy en día nosotros estamos tomando el mensaje de nuestros profetas actuales, con indiferencia, con gozo, con esperanza, o a veces nos ofendemos cuando nos enseñan principios que el Señor quiere que nosotros sepamos. Todo esto es para analizar. Y Alma, ¿no es cierto?, fue el único de los sacerdotes del rey Noé que tomó este mensaje como lo tomó el pueblo del rey Benjamín. Lo tomó con esperanza, lo tomó con mucho amor, ¿no es cierto?, y con la decisión también de poder arrepentirse. O sea, él, al escuchar acerca de Jesucristo, todo el sacrificio que Jesucristo iba a hacer por nosotros, lo tomó con esperanza. Y también cuando uno acepta al Salvador, uno conoce la vida y conoce sus enseñanzas, se da cuenta que hay muchos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Y Alma se dio cuenta de que estaba haciendo muchas cosas mal y se humilló ante el Señor. Y gracias a eso recibió su espíritu. Y con este espíritu él pudo salir y pudo predicar el evangelio entre el pueblo.
Y hubo un grupo no muy grande, más bien reducido de personas que aceptaron su mensaje, ¿ya? Y decidieron hacer convenios con el Señor. Y vamos a leer cómo ellos decidieron convertirse al Señor por medio del bautismo. En Mosías 18, del 8 al 10. ¿Quién está con sus escrituras que me gustaría nos pudiera ayudar con la lectura? Obispo, gracias. Y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuviereis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo, ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Ellos ya estaban preparados, ¿no es cierto? Ellos habían aceptado este mensaje y Alma les pregunta ahora, ¿qué les está impidiendo ser bautizados y entrar en este convenio? Entonces, dice acá el elder Holland, estas palabras de Alma en las aguas de Mormón siguen siendo la declaración de las escrituras más completa que se haya registrado sobre lo que deben comprometerse a hacer y ser quienes se bautizan. ¿Y cuáles son algunas de estas cosas que nosotros nos comprometemos a hacer y ser cuando nos bautizamos? Hermano, está ahí. Ahí sí. Ya, yo creo que se resumen en tres aspectos en los cuales acá Alma está llamando, es ser caritativos, ser testigos de Dios, ¿no es cierto? Testigos de Cristo, y perseverantes. ¿Ya? Muchas gracias, hermano, está ahí. Entonces, entrar en el rebaño de Dios, ¿no es cierto? Ser llamados su pueblo, llevar las cargas los unos de los otros. Y también, como podríamos decir, también alegrarnos con las alegrías de los otros también, ¿no es cierto? Llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan de consuelo, ser testigos de Dios en todo momento y en todas las cosas y en todo lugar. Concertar un convenio de servir a Dios y guardar sus mandamientos. El elder Joseph Willing del Quórum de los 12 Apóstoles describió las bendiciones de aceptar los convenios del bautismo y dice: a lo largo de mi vida he observado que cuando las personas llegan a comprender plenamente las bendiciones y el poder de su convenio bautismal, ya sea como conversos nuevos o como miembros de la iglesia de toda la vida, experimentan una gran dicha y abordan sus responsabilidades en el reino con un entusiasmo contagioso. Ser testigos de Dios en todo tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que debemos ser testigos de Dios en todo tiempo? Y en todas las cosas y en todo lugar. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? En la práctica, ¿cómo lo podemos vivir?
No vamos a seguir con la clase hasta que me conteste. Nah. ¿A alguien se le ocurre una idea de Estaba cómo? la hermana Alegría, parece, o el hermano Alegría levantando la El mano. hermano Alegría, ahí Waldo está. Es que Stein no y sé- Menezes también ya. están levantando la mano. Ah, perfecto, mire, ya. El hermano está ahí, levantó la mano o la tiene levantada todo el rato, tengo la duda. No, la levanté ahora. Estaba Ah, esperando que ya, usted me dijera. Está perfecto. Alegría, está ahí Menezes. Ya, hermano está ahí. Estamos ordenados, pues, hermana. No, Uy, están sí, ordenados, de veras. Ya, hermano están está en la ahí. fila. No, creo que una de las cosas importantes es ser coherente con los principios que tenemos. Es decir, donde estemos, en cualquier circunstancia, ser un verdadero discípulo de Cristo. Yo sé que esto a veces es un gran desafío porque la naturaleza humana siempre nos hace caer o somos débiles en algunas situaciones, pero debemos esforzarnos para ser verdaderamente un discípulo de Cristo en todo lugar y ser como Él actuaría en esas circunstancias. ¿Ya? Para mí eso es ser un testigo de Dios. Muchas gracias, hermano está ahí. Hermano Meneses. Hola, hermana. Hola a todos. ¿Verdad? Bueno, es una buena pregunta. Creo que es un desafío para todos nosotros. Yo creo que, aparte de ser estudiosos de la doctrina del Señor, para el Señor lo que más vale es vivir la religión, vivir su doctrina. Es otra forma de decirlo, de acuerdo como lo está diciendo el hermano Está, yo creo que gran parte lo tenemos claro. Sin embargo, lo que necesitamos es ayudarnos todos nosotros a eso. Es increíble de que, a pesar de que cuesta leer las escrituras, sin embargo cuesta más vivirlas, vivir la doctrina del Señor. Y leer las escrituras, ser estudiosos, ayuda para que nosotros podamos poner en práctica estas cosas. O sea, tenemos que ser religiosos, no solamente estudiantes de la doctrina, sino que debemos ser religiosos. Y ser un religioso significa vivir de acuerdo a los convenios que hicimos. Ujú. Muchas gracias, hermano Meneses. Hermano Alegría. No lo escuchamos. La hermana Vivian también quería compartir algo. Ya, Vivian, ya. Después del hermano Alegría. Bueno, ok. Bueno, además de todo lo que han compartido los hermanos, ¿no es cierto?, de guardar los mandamientos, de mostrar, digamos, con nuestra vida de que en realidad creemos y le creemos también a Dios y a Jesucristo. Hoy en día hay hartos mitos dando vuelta en esta sociedad, y por ejemplo, de que la gente que cree en Dios como que son menos inteligentes, o hacen, los que no creen hacen parecer de que ellos son mucho más inteligentes porque se enfocan más en la ciencia, ¿ya? Pero por ejemplo, en este grupo yo veo a grandes personas que han sido exitosos en lo que ellos han desarrollado en su vida, y eso también es importante, de que nosotros podamos esforzarnos también en desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades, ¿no es cierto?, y aún así nunca olvidarnos de Dios. Y mostrar, bueno, también con eso de que el Señor también nos ayuda en nuestra vida. Los apóstoles también son un ejemplo claro de esto. Ellos siempre dicen que son hombres de ciencia, pero también son hombres de Dios. Y que estas cosas no necesariamente son incompatibles, ¿ya? Y hoy en día hay muchos mitos en cuanto a eso, y bueno, y hay muchos ejemplos hoy día que desmitifican eso. Muchas gracias. Vivian. No se escucha. Espérame. Hay que salir del silencio. Es que está en silencio.
Tiene que ahí en... Micrófono. Sí, activar su micrófono. Activar el micrófono. Ahí abajo, al costado, al lado izquierdo. ¿Ustedes me Ahí, lo pueden ¿Sí? ahí sí, Ya, perfecto. ya. Les quería compartir, hermanos, que por mi trabajo me toca estar cada día con muchísima gente que no es miembro de la iglesia, y en verdad es bien difícil ser un fiel miembro de la iglesia y ser un buen testigo de Dios en todo momento, en todas las cosas y en todo lugar. Al menos para las mujeres, por ejemplo, el hecho de tener que vestirnos de una forma diferente. En el mundo es muy difícil encontrar ropa que pueda cubrir nuestra ropa interior, que es sagrada. La forma en que actuamos, el ser honestos, el no decir groserías, el no compartir alcohol, drogas, etcétera, es algo bastante discriminatorio para la gran mayoría de los miembros de la iglesia, y cada vez va a ser peor. Entonces, obviamente, yo creo que a nosotros difícilmente se nos va a pedir dar la vida por el Señor, pero sí tenemos que vivir nuestra vida para Él y ser, como prometimos en nuestro convenio bautismal, una persona que llevamos sobre nosotros su nombre, somos representantes de Él. ¡Qué gran honor! Eso. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es una tremenda responsabilidad, yo creo que en eso acordamos todos, que es una tremenda responsabilidad ser testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar, cuando estamos solitos, cuando estamos con gente, siempre, ¿ya? Y el Elder Ballard, en cuanto a esto, dice: cuando en las aguas del bautismo hacemos convenio de ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, no nos referimos solamente a las reuniones de ayuno y testimonios. Tal vez no siempre sea fácil, conveniente o políticamente aceptable asumir la defensa de la verdad y la rectitud, pero es siempre lo correcto, siempre. En Mosías 18:10, ¿quién puede leer Mosías 18:10? ¿Pueden bajar las manitos los que la subieron? ¿Sí que pueden? Hermana, ¿Sí? yo estoy cansado con mi mano arriba, no sé cómo bajarla. Y me duele el brazo ya y no lo puedo bajar. A ver, ¿quién le ayuda al hermano? Porque yo, como tengo ahora, soy anfitrión. Ahí mismo en No tengo participante, pincha participante abajo, dice, ¿Ya? ahí está el raise hand para levantar la mano y ahí mismo se activa el para bajarla. A ver, la hermana Inés, yo veo a la hermana Inés Cisternas que tiene su manito arriba. ¿Querrá compartir algo, hermana Inés? Es que está con el micrófono en silencio. Tiene que activar su micrófono para que la podamos escuchar. ¿Ya? Pero más adelante igual puede compartir la opinión y puede practicar cómo habilitar el audio, que eso está en la parte izquierda abajo de la pantalla. Habilitar y deshabilitar el audio. ¿Ya? Hermana, parece que ahí, hermana Inés Cisterna, ¿le gustaría compartir algo? Bueno, más adelante a lo mejor lo vamos a poder escuchar. Mosías 18:10. Voy a pedir si Paula Alegría, ¿podrías leer Mosías 18:10? Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que os serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que realmente sobre nosotros? Muchísimas gracias. La hermana Bonnie Parkin, que es presidenta general de la Sociedad de Socorro, no sé si actualmente todavía, nos hace
algunas preguntas para reflexionar y me gustaría que nosotros las meditáramos ahora. Y dice, ¿cuán a menudo reflexionan en que sus convenios se extienden más allá de la vida terrenal y en que los ponen en contacto con lo divino? Reflexionamos nosotros en cuanto a la importancia que tienen los convenios que hacemos y que van más allá de esta vida terrenal. Y ella dice, hacer convenios es la manifestación de un corazón dispuesto. El guardarlos es la manifestación de un corazón fiel. ¿Ya? Podemos nosotros tener, estar dispuestos a tomar convenios, ¿no es cierto?, hacer convenios con Dios, pero el guardarlos, ahí es donde se prueba nuestra fidelidad. En la mañana escuchamos un par de discursos que hablaban acerca del Espíritu Santo y la importancia que tiene que nos acompañe este sagrado poder, ¿no es cierto? Y es una de las promesas que el Señor nos hace. Cuando nosotros hacemos convenio con Él, Él nos promete que su Espíritu va a estar con nosotros siempre. Siempre que nos estemos esforzando por seguirlo a Él, nunca vamos a estar solos. Siempre vamos a estar acompañados por su Espíritu. Y el elder Robert Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles, señaló que tener el Espíritu Santo influye en nuestra conducta y da firmeza a nuestro testimonio. El Espíritu Santo, dice, nos da la fortaleza y la valentía de llevar nuestra vida a la manera del reino de Dios, y es la fuente de nuestro testimonio, del Padre y del Hijo. Al escoger pertenecer a su reino, nos separamos del mundo, mas no nos aislamos de él. Nuestra vestimenta será recatada, nuestros pensamientos puros y nuestro lenguaje limpio. Las películas y la televisión que miremos, la música que escuchemos, los libros, las revistas y los periódicos que leamos serán edificantes. Elegiremos amigos que alienten nuestras metas eternas y trataremos a los demás con bondad. Rechazaremos los vicios de la inmoralidad, el juego, el tabaco, las bebidas alcohólicas y las drogas ilegales. Nuestras actividades dominicales reflejarán el mandamiento de recordar el día de reposo y santificarlo. Seguiremos el ejemplo de Jesucristo en el modo de tratar a los demás y viviremos dignos de entrar en la casa del Señor. Todas esas conductas son las consecuencias de luchar cada día por tener el Espíritu Santo con nosotros. En la mañana aprendimos la importancia de poder hacer esto, ¿ya? Y sabemos que el Señor siempre cumple sus promesas. A nosotros nos cuesta un poquito más, pero a Él no. Él siempre cumple sus promesas. Y una forma que Él tiene de demostrarnos su amor es por medio del Espíritu Santo. Por medio de este Espíritu nosotros podemos sentir inspiración, consuelo, como decía acá, valentía, para poder vivir estos principios que tal vez no son tan fáciles. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu, porque solitos tal vez nos cueste un poco más. En la semana, les voy a compartir algo más personal. En la semana, la Javierita me hizo una pregunta y me dijo, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? No. Le dije, sí. Y me dijo, ¿tú te has preguntado alguna vez si es que capaz que no llegues a la exaltación? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez eso? Yo sí. Y yo le dije, sí, le dije yo. Y me lo he preguntado varias veces. Me dice, porque hay tantas cosas que hacer y lo veo tan difícil. ¿Y les ha pasado a ustedes eso? Que se han preguntado, porque esa es nuestra meta. Jesucristo pagó para que nosotros seamos exaltados. Y se han preguntado en la condición en la que hoy estamos. ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Voy a llegar a la exaltación así como estoy viviendo hoy día? Entonces yo le dije a la Javi que en verdad que muchas veces me lo he preguntado. Y cuando me hago esta pregunta, miro mis debilidades y miro todo lo que me falta.
pero también miro a Jesucristo, me acuerdo de Él y de todo lo que hizo y de todo lo que hace para que yo pueda lograr la exaltación. Él ya pagó el precio. Eso es lo que yo le decía a la Javierita. Mira, Jesucristo ya pagó el precio, no para que vayamos al reino celestial, terrestre, es para que vayamos al reino celestial y entremos en la exaltación. Y Él no nos va a dejar solos. Y a través de los años, como me he hecho muchas veces esta pregunta, he valorado cada vez más su expiación. Porque solamente su expiación nos habilita para poder llegar a la presencia de Dios nuevamente. Y mi gratitud por el Salvador, cada vez que me hago esta pregunta, crece. Y mi deseo de poder ir perfeccionándome también. Ojalá podamos todos meditar en cuanto a estas cosas y saber de que tenemos todas las herramientas para conseguir esa meta. No nos falta nada. Solamente que nosotros podamos tener ese deseo ferviente de llegar allá. Y el Espíritu Santo es el que cumple un papel súper importante para ayudarnos a lograrlo. No sé si a alguien le gustaría opinar algo con respecto a esto. Marieta levantó la mano. El hermano Menezes la tiene hace rato. Marieta. Me encantó la pregunta que nos dejó hermana y me trajo algo a mi mente como a colación, de que yo siempre digo a las niñas, a las mujeres jóvenes, que tienen que evaluarse a ellas mismas, y es para todos. ¿En qué estamos? ¿Para dónde vamos? Si nuestras metas siguen siendo las mismas y si es que seguimos en el mismo camino o nos estamos desviando. Entonces es importante estarse evaluando siempre dónde estamos parados, dónde queremos llegar. A mí me pasa mucho, y bueno, todos están en el barrio, que a mí me gusta cantar, pero lo que más yo amo de cantar son los ensayos. Como para mí la presentación es como lo último, pero todo el proceso que yo hago para llegar a ese punto, ya sea que me cueste el trabajo que tengo que hacer, tengo que dejar de hacer muchas otras cosas que también me gustan, hay sus pros y sus contras, pero ese proceso para mí es lo más hermoso que hay, más que el día que tengo que hacerlo, propiamente tal, pues los ensayos. Para mí el Evangelio es lo mismo. En cuanto a lo que usted decía del asunto de si es que vamos a llegar a la vida eterna, a estar morando con Él a la exaltación, es valorar el proceso que nosotros tenemos. Si usted me pregunta si hoy día yo pienso que voy a llegar a la exaltación, no. Me faltan muchas cosas, demasiadas. Pero el proceso que yo hago para poder, como usted dice, limpiarme ya, en esto me falta y esto tengo que poder solucionarlo, y si no puedo solucionarlo, bueno, lo estoy intentando. Vamos que se puede, estoy en eso. Ese proceso es el más precioso, al menos para mí, porque es el que me enseña, es el que me acoge, es el que me consuela. Ya si es que tengo la posibilidad de poder llegar a la exaltación, ¡yupi! Llegaré, bien. Pero el proceso de aprendizaje que yo estoy viendo ahora, que yo estoy viviendo ahora, para mí, en este minuto es lo que tiene más valor. Porque son mis propias decisiones, que ahora lo estoy sufriendo, que ahora estoy en felicidad, que ahora estoy, ahora, porque lo estoy viviendo ahora. Y eso es lo que nos dicen todos, que debemos ser felices. No tenemos que esperar a llegar a la exaltación para ser feliz. El tiempo de ser feliz es ahora, con cuarentena, todos encerrados, no poder estar con mis seres queridos, no estar nosotros físicamente todos juntos. Pero tenemos que ser felices. Tenemos muchas cosas por las cuales ser felices. O sea, si yo puedo tener 50 cosas que me desagradan, tengo 500 que me hacen feliz. Es solamente la mentalidad. Por eso el proceso es para mí lo más precioso. Muchas gracias, Marieta. Como decía Marieta, ¿no es cierto?
Es un proceso el que nosotros estamos viviendo todos los días, es un proceso de conversión. Lo importante es estar embarcados en este proceso, ¿cierto? Y sabemos que para poder estar en el camino y en este proceso tenemos que estar viviendo cada día los principios básicos del Evangelio, que son la fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que estar reforzando todos los días nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de la oración, por medio del estudio de las Escrituras, por medio de la obediencia, por medio del servicio. Vamos a fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y a medida que nosotros vamos conociendo más al Salvador, vamos viendo que en nuestra vida hay cambios que tenemos que hacer. Entonces ahí viene el otro principio del Evangelio que también tiene que ser diario, que es el arrepentimiento. Porque todos los días cometemos errores. O podemos decir que este día lo hice todo perfecto. Por lo menos yo no. Entonces yo sé que necesito todos los días hacer un examen, ¿no es cierto?, de introspección y decir, chuta, ¿qué falló hoy día? Y tal vez esa pregunta que me hizo la Javierita deberíamos hacerla todos los días. Y deberíamos preguntarle al Señor en oración, como le preguntó el joven rico, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Yo creo que ahí vamos a encontrar las respuestas para seguir perfeccionándonos. La perfección no existe en esta vida. Tenemos que ir línea por línea, precepto por precepto, como decía Marieta, un proceso. Pero que estemos embarcados en ese proceso, eso es lo importante. Porque todo lo que nos falte, lo paga la expiación del Salvador, lo pone la expiación del Salvador. Entonces, tenemos que estar afanados en esto, cada día, en vivir estos principios y ordenanzas básicos del Evangelio, en renovar los convenios que hicimos al bautizarnos. Bueno, muchos de nosotros que no tenemos el sacerdocio en la casa, no hemos podido disfrutar de esta renovación del convenio de la Santa Cena. Y la verdad es que es triste, pero sí podemos recordar al Señor y su expiación cada día en nuestra vida. Recordar lo que significa su sacrificio y hacer nuestra parte. ¿Ya? De eso se trata este plan. Y en Mosía 18, del 2 al 18, que no lo vamos a leer porque me gustaría dejar tiempo, tenemos hartos puntos que ver que son súper interesantes en esta lección. Sabemos que Alma tenía el sacerdocio, ¿ya? Alma tenía el sacerdocio. Y el presidente Joseph Fielding Smith en cuanto a esto dijo, podemos llegar a la conclusión de que Alma poseía el sacerdocio antes de que él y otros se descarriaran con el rey Noé. Si es cierto o no, en realidad no importa, porque en el libro de Mosía se declara en forma definitiva que él contaba con la autoridad, ¿ya? Cada uno de nosotros tuvo este bautismo con la autoridad, para que sea válido, ¿no es cierto? Dice el presidente Fielding, si Alma tenía autoridad para bautizar, ello sirve de prueba de que había sido bautizado. Por lo tanto, cuando se bautizó junto con Elam, no era el caso de que Alma se estuviese bautizando a sí mismo, sino que lo hacía simplemente en señal de humildad y pleno arrepentimiento ante el Señor. Yo ahí aprendí algo nuevo, que esto es más doctrinal, o sea, es algo que es súper bueno aclarar, que cuando Alma cuando bautizó a Elam, él también se hundió. ¿Se acuerdan esa parte? Que dice que él también descendió del agua. Y acá el presidente Fielding Smith aclara de que no era porque él se estaba bautizando, sino que estaba demostrando humildad, porque seguramente él había sido bautizado, pero había pasado por un tiempo de bastante rebeldía, junto con los otros sacerdotes del rey Noé. Bueno, vamos a seguir avanzando y dice, ¿quién me puede leer Mosía 18:21?
o asigno yo para que andemos más rápido. Obispo, por favor. Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Muchísimas gracias. En Doctrina y Convenio, también por medio de la revelación moderna, el Señor nos ha dado este consejo. Sed uno, y si no sois uno, no sois míos. El presidente Henry Eyring, de la primera presidencia, comentó sobre la división que reina en nuestro mundo caído y sobre cómo el guardar los mandamientos nos lleva a la unión. Dice, necesitamos la esperanza de que podemos experimentar unión en esta vida y ser dignos de tenerla por siempre en el mundo venidero. ¿Cómo podemos lograr la unión? Como miembros de la iglesia, como familia. ¿Están calladitos hoy día? No veo ninguna manito levantada. Marieta. Pienso que una de las mejores formas de poder hacerlo es el servicio. Muchas gracias, Marieta. Muchas gracias. Familia Alegría. Sí, y también iba a decir algo similar a lo de Marieta, y también teniendo un objetivo en común. O sea, y bueno, y todos nosotros tenemos ese objetivo de llegar a la exaltación como familias, como seres, como familias de este barrio. Y lo importante es apoyarse, especialmente en estos momentos, y estas son instancias que nos ayudan a unirnos como miembros. La instancia de clases, de hacer ayunos como país, como comunidad de la iglesia, como planeta Tierra. Estas son las instancias que nos ayudan a unirnos y ser más, fortalecernos unos a otros. Sí, yo quería aportar algo. Cuando Jesucristo hablaba de que no nos uniéramos en yugos desiguales, yo creo que se refería un poco a esto, de que lleváramos esto como juntos hacia un objetivo en común. Cuando apuntamos para lados diferentes, la unión cuesta mucho, digamos, que permanezca. Entonces, si estamos apuntando hacia el mismo lado y las cargas se llevan juntos, y ahí, digamos, la unión puede perdurar, puede permanecer. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Parece que no. Bueno, con respecto a esto, sigue diciendo el elder Eyring, dice, para lograr la unión hay mandamientos que debemos guardar en cuanto a lo que sentimos. Debemos perdonar y no tener malicia alguna contra los que nos ofenden. ¿Por qué creen ustedes que este consejo es importante? Porque el perdón nos puede ayudar a tener más unión. Bueno, el hecho de perdonar yo creo que nos permite unirnos. Uno ve que a veces que siempre que el enojo o ese sentimiento, digamos, no sé, de conflicto con otra persona, siempre nos va a provocar la separación. O sea, siempre nos provoca, lo podemos ver a lo mejor en nuestra familia, a lo mejor con amigos, incluso entre miembros de la iglesia, ¿no es cierto? Cuando alguien está disgustado con otro, no nos permite trabajar juntos. Yo creo que, como decía la hermana, yo había levantado la manito antes sobre eso, de cuál es nuestro objetivo, hacia dónde vamos. Y yo creo que cuando todos caminamos este mismo sendero, ¿no es cierto?, de intentar llegar, digamos, a
a la presencia del Padre, a esta vida eterna con Él, a la exaltación. Cuando nos alejamos, también nos perdemos. Cuando nos alejamos del otro, nos perdemos. Por eso, no sé, pues las manadas en África corren todas juntitas porque todas van en un mismo sentido. Y eso genera poder y genera la posibilidad de que podamos trabajar juntos y llegar al objetivo todos juntos. Yo creo que eso se da tanto en una familia, como, ¿no es cierto?, en un grupo de amigos, como en la iglesia. Si todos trabajamos juntos, nos apoyamos, nos fortalecemos y somos capaces de avanzar en forma constante hacia el objetivo. Muchas gracias, obispo. Hermano Stay y después Vivian. Sí, yo creo que, hermana, que en realidad esto es una muestra muy clara de humildad, es decir, de despojarnos del orgullo. En la medida que nos despojamos del orgullo, obviamente vamos siendo más humildes y comprendemos mejor el Evangelio de Jesucristo y estamos más dispuestos siempre primero a arrepentirnos y a perdonar. Muchas gracias, Vivi. Yo tengo la experiencia de que el perdonar produce un gozo tan, pero tan grande que necesariamente produce más amor. Cuando uno perdona, ama más. Muchísimas gracias. Sigue diciendo acá, ¿no es cierto? El amor de Jesús estaba conectado de modo inseparable y era además el resultado de una vida de servicio, como dijeron ustedes, ¿ya? Que el servicio es súper importante. Sacrificio y abnegación hacia los demás. Nosotros no podemos desarrollar el amor cristiano, a menos que pongamos en práctica ese mismo proceso que nos enseñó el Maestro. La caridad no es solo un precepto ni un principio, tampoco es únicamente una palabra que describe acciones o actitudes. Es más bien un estado interno que debe desarrollarse y sentirse para poder entenderse. Poseemos caridad cuando ésta llega a formar parte de nuestro ser. Los que tienen caridad sienten amor por el Salvador, han recibido su amor y aman a otros como Él los ama. Esto es como define el presidente Eyring este amor. ¿Cómo podemos tener nosotros entrelazados nuestros corazones con unidad y amor? Es como poder ver a las personas como el Señor las ve, como en un audio les mandé por ahí, como seres divinos, como seres sagrados. Primero tener un testimonio de quiénes somos nosotros, ¿ya? Somos hijos de Dios, de un Padre y de una Madre Celestial. Y todos los que nos rodean también. No somos ni más ni menos. Entonces, si nosotros podemos aprender a ver a las personas como el Señor nos ve, vamos a poder hacer las cosas, vamos a poder tener la inspiración para ayudarlos en sus necesidades. Porque todos tenemos necesidades, todos necesitamos del otro, ¿ya? Pero también poder desarrollar este amor verdadero es un trabajo que tenemos que hacer. Y seguimos avanzando. En Mosías 18:23 dice, les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran. El elder Mark Petersen del Quórum de los 12 Apóstoles, entre 1900 y 1984, enseñó que nuestra fidelidad al santificar el día de reposo refleja nuestro agradecimiento por la expiación de Jesucristo. Fácilmente podemos ver que la fidelidad con que santificamos el día de reposo indica la fuerza de nuestra conversión. El que santifiquemos o no el día de reposo es una medida infalible para saber cuál es en realidad nuestra actitud hacia el Señor y hacia su sufrimiento en Getsemaní, su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos. Es la señal de si somos verdaderos cristianos o no. Por el contrario,
nuestra conversión es tan débil que la conmemoración de su sacrificio expiatorio significa poco o nada para nosotros. Qué interesante es esto, ¿ya? De la forma en que nosotros santificamos el día de reposo, nosotros podemos medir el nivel de conversión que tenemos al Señor. Cuando no santificamos el día de reposo correctamente, no estamos valorando su sacrificio. Ya, me parece súper interesante. No sé si alguien quiere opinar algo con respecto a esto. Manitos arriba. No hay ninguna. Aquí hay una. Hermano Meneses. Sí, te estoy escuchando atentamente. Hay tantas cosas, como usted bien dice, que tenemos que hacer para poder volver a casa. Sin embargo, esto de tener misericordia, la misericordia de Cristo, tener esta capacidad para no juzgar, que también es una traba tan grande que no nos permite desarrollarnos y no nos permite desarrollar nuestro amor también para ser semejantes a Cristo. Aún estoy pensando en la pregunta que usted hacía, si no habíamos preguntado si íbamos a llegar o no a la presencia del Padre, que es una pregunta válida, por supuesto. Sin embargo, uno ahí queda al límite de incluso juzgarnos nosotros mismos y quitarle ese privilegio al Señor, y empezamos ahí a no ejercer la fe que Él nos pide. Nosotros vamos a volver a casa en la medida de la fe que tengamos. Eso es, la fe en Cristo. Y no olvidarnos de que nadie, ninguno de nosotros, está impedido de volver a casa, a no ser que nosotros mismos nos impidamos. Porque aún haciendo todo lo que nosotros podamos hacer, aún va a ser poco y vamos a necesitar la gracia de Cristo para eso. Que es lo que usted decía, que es mediante su expiación. Entonces, es tan delgada esa línea en la cual podemos nosotros llegar a desfallecer y decir es imposible volver a casa. Porque lo que pide el Señor es duro, es muy pesado. Y cuando lleguemos a decir eso es porque ya la fe no está funcionando en nosotros. En el fondo lo que estamos diciendo es que el Señor nos miente, ¿ya? Que es imposible volver a casa, que es duro, que Él no tiene amor por nosotros. Y no es así, no es así. Ninguno de nosotros está impedido de volver a casa, al menos por ese Dios que nos dio la vida, que es lo que importa. Yo me preocuparía mucho si ese Dios que nos dio la vida nos pusiera trabas para para volver a casa. No es así, al contrario. Entonces este amor del que usted habla es el que debemos aspirar, el amor puro de Cristo, que nos falta, por supuesto. Sin embargo, debo reconocer que aún entre ustedes hay gente que practica muchísimo más el amor que yo, y esa es la forma de poder enaltecernos ante Dios y poder volver a casa. Es muy cierto, sí. Es válido preguntarnos, así como estoy, ¿volveré a casa o no? Con mis padres. Claro, uno podría tener la tentación de decir, no doy más y hasta aquí no más llego. Pero ahí empezamos a olvidar de que es porque hemos perdido la fe cuando llegamos a ese punto. Es porque ya decidimos no guardar los mandamientos, ya decidimos no hacer la voluntad de Dios, y por supuesto, no vamos a volver. No vamos a volver, pero no es porque ese Dios que nos dio la vida no nos deje volver. Es simplemente porque nosotros hemos decidido no hacerlo. Entonces, yo necesito de su ayuda para que siempre recordemos estas cosas, de que ese Señor, ese Rey que usted tiene a su espalda ahí, ese Señor Jesucristo, Él no nos ha mentido, nunca nos va a mentir. Y si Él dice que sí podemos volver a casa, vamos a volver. Y esa es mi fe, esa es mi creencia y ese es mi deseo, es un deseo enorme. Ahora que me falta mucho, sí, pero también sé que el Señor me va a dar todo, absolutamente todas las herramientas para yo poder volver.
Y cuando llegue el momento final, yo no voy a poder decir de que no tuve la oportunidad. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Sin duda es así, como dice usted, ¿no es cierto? Tenemos, y como dijimos delante también, que tenemos todas las herramientas que son necesarias para poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero ese deseo, como bien dice, lo debemos tratar de mantener vivo cada día, porque es una lucha que tenemos que tener para tener el Espíritu Santo con nosotros, que nos va a guiar, que nos va a enseñar, que nos va a dar la fuerza para vencer las tentaciones, que nos va a dar la valentía para ser testigos de Dios, que nos va a habilitar de todo lo que necesitamos, para que cada día podamos ir avanzando en este camino de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Bueno, más adelante, las características, ¿no es cierto?, de los convenios que hicieron y de todas las cosas que se comprometió a hacer este pueblo, también era que debían dar de sus bienes de su propia y libre voluntad. Dice, el presidente Romney dice, algunos se preguntarán, y preguntémonos nosotros esto también, ¿cómo puedo adquirir estos sentimientos de rectitud al compartir lo que tengo? ¿Cómo puedo superar el sentimiento de dar de mala gana? ¿Cómo logro obtener el amor puro de Cristo? Si alguien quiere responder alguna de estas preguntas, levante su manito. ¿Cómo puedo adquirir estos sentimientos de rectitud al compartir lo que tengo? ¿Cómo puedo superar el sentimiento de dar de mala gana? ¿Cómo logro obtener el amor puro de Cristo? ¿Qué nos dice el presidente Romney? Dice, en respuesta a todos los que nos preguntamos esto, vivan fielmente todos los mandamientos, den de ustedes mismos, cuiden de sus familias, sirvan en los llamamientos de la iglesia, trabajen en la obra misional, paguen sus diezmos y ofrendas, escudriñen las escrituras. Y esta lista podría continuar. A medida que se pierdan en esta obra, el Señor les tocará y ablandará el corazón. Ahí está la respuesta. Más adelante, me gustaría que pudiéramos y me ayudaran también con sus ideas a ver la comparación entre el pueblo del rey Limi y el pueblo de Alma, ¿no es cierto? Porque eran distintos, ¿ya? Cuando el profeta Abinadí fue entre el pueblo del inicuo rey Noé la primera vez, les advirtió que si no se arrepentían, iban a caer en el cautiverio, ¿ya? ¿Y qué sucedió? ¿Se arrepintieron? No, no se arrepintieron. 2 años después, volvió el profeta Abinadí nuevamente a profetizarles y a llamarlos al arrepentimiento. La primera vez les dijo que si no se arrepentían, iban a caer en el cautiverio. Pero la segunda vez, 2 años después, cuando volvió, fue un poquito más fuerte y les dijo, además de ser llevados al cautiverio, que muchos perecerían y otros experimentarían hambre y pestes, y si aún así seguían rehusando arrepentirse, serían destruidos. ¿Ya? La primera vez les advirtió que iban a caer en el cautiverio, y la segunda vez fue más fuerte. Además, iban a morir muchos, y muchos iban a pasar hambres, pestes, y aún muchos iban a ser destruidos. ¿Ya? Entonces, después de esta segunda visita, con este mensaje más fuerte todavía, hubo, ahí, ¿no es cierto?, como lo hablamos al principio, uno de los sacerdotes que creyó en Abinadí y se tuvo que
tuvo que huir, ¿no es cierto?, de la presencia del rey Noé y de los sacerdotes, porque él creyó el mensaje, y le llegó tan fuerte este mensaje que sintió el deseo de contárselo a todo el mundo, y salió a predicar el evangelio a este pueblo, que era bien duro de corazón, y como sabemos, muy pocos pudieron escucharlo. Y me gustaría ver algunas de las diferencias que hubo entre estos dos pueblos. En el mismo periodo, por ejemplo, el pueblo del rey Limi y el pueblo de Alma. En la segunda visita de Abinadí, el pueblo de Noé rechazó y mató a Abinadí. Continuaron en la iniquidad. Esto hizo el pueblo de Limi. El pueblo de Alma creyó a Abinadí. Alma se vio obligado a huir. Después viene el otro periodo de repercusión de la segunda visita de Abinadí. El pueblo del rey Noé Limi continuó en la iniquidad, se separaron, fueron contenciosos. Los lamanitas los atacaron. Su propio pueblo mató al rey. El pueblo fue llevado cautivo por los lamanitas y tuvo que pagar el 50% de tributo a los lamanitas. O sea, todas esas fueron las consecuencias por seguir, ¿no es cierto?, en su estado de no querer arrepentirse. En cambio, el pueblo de Alma, que fue un grupo pequeño que creyó en él, viajaron para escuchar a Alma predicar. Se les enseñó a arrepentirse y tener fe. Hicieron convenios con Dios, escaparon de los esfuerzos que hizo el rey Noé por destruirlo. Todo esto es simultáneo. En otro periodo, 2 años después de la muerte de Abinadí, el pueblo de Limi sufrió el cautiverio. Sufrieron el cautiverio y un tributo del 50%. Los lamanitas los atacaron nuevamente, porque esto sigue pasando una y otra vez. Se defendieron y aceptaron finalmente el cautiverio. Mientras tanto, el pueblo de Alma prosperó. El Señor los fortaleció. Levantaron una ciudad. Imagínense, mientras los otros estaban siendo afligidos y daban vueltas y vueltas en lo mismo, tratando de liberarse, no avanzaban, porque estaban confiando en sí mismos, no estaban confiando en el Señor para librarse. Y en ese mismo periodo el pueblo de Alma empezó a prosperar, se fortalecieron y levantaron una ciudad. En otro periodo, que siguió a los primeros años, empeoraron las condiciones del cautiverio. Los lamanitas, si ustedes se acuerdan, los golpeaban en las mejillas y ejercían autoridad sobre ellos. Los lamanitas les dieron cargas pesadas. El pueblo murmuró por causa de sus pruebas. En 3 ocasiones, el pueblo de Limi salió a la guerra para liberarse, pero las 3 veces fue derrotado y hubo muchos muertos y hubo un gran pesar. O sea, las profecías de Abinadí se estaban cumpliendo totalmente. Y mientras tanto, el pueblo de Alma siguió teniendo paz y prosperidad. Vivieron en rectitud, prosperaron y dice grandemente. Siguiente periodo. El pueblo de Limi se arrepintió y se volvió al Señor. Se vieron obligados a ser humildes, aceptaron el cautiverio y el maltrato. Clamaron fuertemente al Señor, mandaron hombres a Saraemla para buscar ayuda. Mientras tanto, el pueblo de Alma siguió teniendo paz y prosperidad. Siguiente periodo. Finalmente, el Señor los liberó del cautiverio de los lamanitas. El Señor fue lento en oírlos, pero ablandó el corazón de sus enemigos, quienes aligeraron sus cargas. Al principio no fueron liberados, prosperaron gradualmente, ayudaron a otros, hicieron convenios de servir a Dios, les dieron vino, ¿se acuerdan ustedes? A los lamanitas que luego durmieron, y ahí se pudieron escapar. Mientras tanto, el pueblo de Alma siguió teniendo paz y prosperidad. Y en el último periodo, el pueblo de Limi llegó a la tierra de Saraemla, y un ejército lamanita persiguió al pueblo de Limi. Mientras tanto, el pueblo de Alma experimentó el cautiverio y la liberación de parte del Señor.
El ejército lamanita que iba tras del pueblo de Lime descubrió en la tierra de Elam al pueblo de Alma. El pueblo de Alma fue llevado al cautiverio. Siguieron siendo fieles y perseveraron con paciencia. El Señor les alivió las cargas y los fortaleció. El Señor los liberó del cautiverio y los llevó a la tierra de Zarahemla. Podemos ver, ¿no es cierto?, el contraste, ¿no es cierto?, que hubo entre estos dos pueblos, uno que aceptaron y se humillaron al Señor voluntariamente, y los otros que se vieron obligados, porque ya intentaron tantas veces salvarse a sí mismos, por sí mismos, y al final se dieron cuenta que ese poder no estaba en ellos, que ese poder de liberarse no estaba en ellos, que estaba en Dios, y se vieron obligados a humillarse. En cambio los otros no. Se humillaron con el mensaje, les llegó al corazón. Y mientras tanto el pueblo de Alma progresaba y progresaba, el pueblo del rey Limi estaba en la esclavitud y pasando hambre, muerte. En las escrituras dice que hubo tantas viudas que se escuchaban sus lloros, sus lamentos, y realmente sufrieron mucho, sufrieron muchísimo. Hasta que, como dije, se obligaron a ser humildes y a humillarse, y el Señor en su infinita misericordia que tiene con todos nosotros, los escuchó y los libró, los liberó. Hay muchas cosas que me gustaría poder seguir compartiendo con ustedes, pero ya nos pilló la hora. Y hay muchas cosas preguntas que tal vez me gustaría dejar planteadas para que ustedes las pudieran analizar, los que viven solitos consigo mismos, los que viven en familia como familia. ¿Por qué si este pueblo, si alguien quiere contestar antes de que terminemos la clase, por qué el pueblo de Alma, que fue un pueblo fiel al Señor, por qué cayó en la esclavitud? ¿Qué nos enseña esto acerca de las pruebas que todos tenemos que pasar en esta vida? Así como el sol sale sobre justos e injustos, las pruebas van a venir para todos, independiente si estamos siendo obedientes o estamos siendo desobedientes. Tal vez lo que yo aprendo de esto es que si las pruebas vienen cuando yo estoy siendo fiel al Señor, las voy a poder sobrellevar con su ayuda. Y aún cuando las pruebas, las cargas sean pesadas, el Señor me está ayudando a poder sobrellevarlas. Y aún así, a pesar de las pruebas, yo voy a poder vivir con gozo. Si estoy siendo y me estoy haciendo mi mejor esfuerzo, porque eso es lo que el Señor quiere de cada uno, nuestro mejor esfuerzo. La diferencia va a estar en cómo vamos, según lo que yo aprendo, cómo voy a llevar mis pruebas. Voy a tener más herramientas para poder llevarlas. Yo creo que en este tiempo, donde tal vez más que nunca, nosotros podemos entender la historia de estos pueblos, porque de alguna manera hoy nos sentimos en cautiverio, estamos en un cautiverio físico, no podemos salir libremente a la calle, no podemos abrazar a nuestra familia, estamos en un tipo de cautiverio. Y tenemos que volvernos al Señor más que nunca, para que podamos llevar esta carga, que para muchos es más pesada, para otros menos, tal vez para los que están solitos, es mucho más pesada todavía, para que la podamos llevar. El Señor nos va a ayudar en esto. El obispo nos quiere hablar. ¿Obispo? Yo quería un poquito responder la pregunta. La verdad es que pensaba en lo que usted decía, porque a veces supuestamente es un pueblo muy justo, y yo pensaba en dos cosas. Primero, sabemos que en este tiempo nadie va a lograr la perfección. ¿Sí? Sabemos que está reservado para otro lugar, digamos, la vida, y para lo que pueda hacer el Padre Celestial con nosotros y Jesucristo por medio de la gracia, como había escrito la hermana Piretina en el chat.
Entonces la pregunta surge, ¿por qué tenemos pruebas? Y hoy día, ¿acaso no necesitamos aún seguir progresando, seguir mejorando nuestra vida, cada vez acercándonos más a cómo era Jesucristo? Entonces, yo creo que no estamos libres de las pruebas, porque yo creo que por muy justo que podamos lograr ser, aún necesitamos seguir progresando para poder llegar a la altura de Jesucristo. En el fondo, eso es como mi meditación, y cuando a veces algunas personas o nos podemos cuestionar en el fondo, ¿por qué si yo hago todo, me llegan estas pruebas? Yo creo que ahí va un poquito la respuesta. Necesitamos seguir progresando, necesitamos tener pruebas para seguir progresando. Independientemente que nosotros creamos que estamos haciendo todo lo justo, aún necesitamos seguir aprendiendo y teniendo la oportunidad de progresar. Y las pruebas son también para eso. Muchas gracias, obispo. Y bueno, para terminar, me gustaría leer lo que dice el elder Richard Scott. Dice, los problemas y las pruebas se deben contemplar en la perspectiva de la doctrina de las Escrituras. De lo contrario, ocuparán toda nuestra visión, nos absorberán las energías y nos privarán del gozo y la belleza de lo que el Señor quiere que disfrutemos aquí en la tierra. Hay personas que son como piedras que se echan en un mar de problemas. Estos las ahogan. Sé más bien como un corcho cuando una dificultad te hunda. Lucha por liberarte con el fin de emerger y volver a prestar servicio con fidelidad. El Señor tiene un interés particular en tu desarrollo y tu progreso personal, el cual se acelera si le permites a Él que te dirija a través de toda experiencia de aprendizaje que se presente, ya sea que en un principio te guste o no. Cuando confías en el Señor, cuando te dispones a concentrar tu mente y corazón en su voluntad, cuando pides que el Espíritu te guíe para hacer su voluntad, tienes asegurada la mayor felicidad a lo largo de la jornada y el logro más satisfactorio de esta experiencia terrenal. Si cuestionas todo lo que se te pida hacer o te rebelas ante cada desagradable problema, harás que le sea más difícil al Señor bendecirte. Me gustó mucho esta cita para poder terminar esta clase. Bueno, yo sé que, como dijo, recién leí el comentario de Jessica, que después de hacer todo lo que nosotros podamos, por la gracia, al final vamos a ser salvos y vamos a lograr, ¿no es cierto?, lograr llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Si ese es el deseo ferviente de nuestro corazón cada día. Y quiero compartir con ustedes esta clase, agradecerles a todos los que se pudieron conectar. Me gustaría ofrecer, manejarme mucho más en este programa para que las clases sean mucho mejores, pero vamos a trabajar. Estamos trabajando en eso. Y bueno, y así les agradezco y espero que todos estén bien y sobrellevando este tipo de cautiverio que tenemos ahora de la mejor manera, confiando siempre en el Señor, orando unos por otros, preocupándonos unos por otros, para que de esta manera estemos honrando los convenios que hicimos con el Señor, de estar en el servicio de los demás. Y comparto con ustedes esta clase con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. ¿La última oración? La última oración. Ya. ¿Hay algún hoy me acabo de dar cuenta, vean que soy media lenta, pero no había visto los chats, hay chat acá, pero bueno, se les agradece. ¿Hay algún voluntario para la última oración?
Entonces la voy a pedir. Hermano Style, ¿la dio la primera o no? ¿Quién dio la primera? Allá. Hermano Style, ¿usted puede hacer la oración? Sí, gracias. Muchas gracias. Ok. Nuestro amado y bondadoso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que tú nos brindas para compartir esta clase, fortalecernos, aprender más acerca del libro de Mormón y las hermosas enseñanzas que encontramos allí que nos ayudan para poder mejorar como discípulos tuyos, también para ser mejores personas. Gracias por estas bendiciones y la oportunidad de poder conectarnos, poder intercambiar nuestras experiencias y nuestros sentimientos. Rogamos, Padre, tu guía, que tu Espíritu nos acompañe, que podamos tener una muy buena semana, podamos ser fortalecidos y entender mejor y comprender el propósito de esta obra. Y también, Padre, poder tener esta hermosa visión de que estamos aquí para ser probados, para mostrar nuestra fidelidad y así poder volver a tu presencia nuevamente, si así lo merecemos. Bendícenos a todos nosotros, a nuestros líderes, a nuestro profeta, en especial a todos los misioneros que están predicando tu evangelio con mucho esfuerzo y puedan llegar a cada rincón de nuestro planeta. Pedimos estas bendiciones con amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos.